Todo en orden. Bueno, vamos a grabar. ¿Ya estás grabando? Vamos a grabar esta clase porque Regina no está y quiere enterarse de la polaridad de las moléculas covalentes. Esta presentación, que tiene, como veis, 4 o 5 diapositivas nada más, es una presentación que os va a resultar muy útil porque posiblemente uno de los ejercicios que caigan en el examen final o en selectividad tenga que ver con la geometría y con el análisis de la polaridad de una molécula. Así que vamos allá. Y veamos lo siguiente. Vamos a analizar la polaridad de una molécula. Y para eso tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Dos aspectos que son la polaridad del enlace y la polaridad de la molécula. Para que una molécula sea polar, debe tener enlaces polares. Pero atención, no siempre que un enlace es polar, la molécula lo va a ser. ¿Recordáis cuándo un enlace era polar? Cuando había diferencia de electronegatividad entre los átomos que enlazaban y el más electronegativo atraía hacia sí los electrones compartidos. ¿De acuerdo? ¿Esa es la mano buena? Sí. No, esta es la mano. Dámela. Acabamos de enlazar. Si yo soy más electronegativo, atraigo los electrones hacia mí y mi zona, ¿vale?, queda cargada negativamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es mi zona polar. El enlace es polar. Por consiguiente, solo van a ser enlaces apolares realmente aquellos enlaces que unen dos átomos iguales. Por ejemplo, la molécula de oxígeno, dos átomos de oxígeno, la molécula de nitrógeno, que son dos átomos de nitrógeno, etc. Esos enlaces van a ser apolares. El resto van a ser polares. ¿Sí? ¿Cómo se mide la polaridad de un enlace? Se mide gracias a lo que se llama momento dipolar. Y esto resultará más familiar. El momento dipolar viene representado por mu. Mu es una magnitud vectorial y de la cual vamos a definir todos los elementos que tiene un vector. Su módulo, que va a ser la carga por la distancia que lo separa. ¿Qué carga? La carga positiva que se genera en el elemento más electropositivo o la carga negativa que se genera en el más electronegativo. Cualquiera de las dos. Si yo he quedado cargado con menos Q, tú has quedado cargado con más Q. ¿Sí? Se pone esa carga, que es igual para la zona positiva que para la zona negativa. Y D es la distancia entre los dos átomos que enlazan. Ese es el módulo. Dirección. Si enlazan A con B, la dirección es la que une A con B. Y sentido. De la zona con delta más a la zona con delta menos. ¿Qué significa delta más? Delta más significa una zona con densidad de carga positiva y delta menos con una zona de densidad de carga negativa. Bien. Más electropositivo. De estos dos, ¿dónde estará la región con carga positiva? ¿Aquí o aquí?
¿En A o en B? En B. En B, porque es más electropositivo y tiende a dar sus electrones, y aquí estará delta menos. Por lo tanto, el vector momento dipolar va a venir así. De la zona positiva hacia la negativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aunque estemos grabando, podéis preguntar. Que no haya este miedo escénico. ¿Visto, no? Y ahora, sabiendo esto, vamos a hacer el siguiente análisis. Hay dos luces, por favor. Una vez que tenemos moléculas con enlaces polares, vamos a analizar si la molécula en su conjunto es polar o no. Para que una molécula sea polar, la suma de todos los momentos dipolares de los enlaces tiene que ser distinto de cero. Entonces es polar. Y si la suma de todos los momentos dipolares de los enlaces de esa molécula es cero, la molécula es apolar. ¿Y cómo saber si será este caso o si será este otro? Pues eso lo vamos a saber por la geometría. Y aquí tenéis esta especie de tabla en donde nos indica lo siguiente. Si la geometría de la molécula es lineal, ángulo 180 grados, aunque los enlaces sean polares, la molécula va a ser apolar. Apolar. Dale la mano roja. Dame la mano. ¿Sí? Tiramos los dos con la misma fuerza. ¿Cuál es la resultante? Cero. ¿Sí? Por lo tanto, la densidad de carga resultante es cero. La molécula es apolar. Y va a suceder lo mismo si la molécula es triangular plana, es decir, se encuentra el átomo central en el centro de un triángulo equilátero, los momentos dipolares se dirigen a los vértices de un triángulo equilátero formando 120 grados, y ya sabéis que la suma de tres vectores de igual módulo que están en el mismo plano y están separados entre sí 120 grados da 0. Y la misma situación con sus 109,5 grados lo tenemos aquí en la figura tetraédrica. Si por ejemplo recordamos el metano, CH4, ¿sí?, que estaba en el centro del tetraedro, se dirigen los cuatro momentos bipolares a los vértices de un tetraedro, la suma de esos cuatro vectores, que son iguales en módulo, es cero, la resultante es cero. ¿Dónde podemos ver esto? Aquí. Mirad, no, mejor aquí. Tetracloruro de carbono. Carbono en el centro. Los cuatro cloros a los vértices de un tetraedro. ¿Cómo? El carbono es más electropositivo que el cloro, o el cloro es más electronegativo que el carbono. La región positiva, ¿dónde está? En el carbono. Los cuatro momentos dipolares están aquí representados. La suma de estos cuatro, siempre estáis pensando en 3D, ¿vale?, va a ser cero. ¿De acuerdo? Por el contrario, si la geometría de la molécula es piramidal o es angular, sí que va a haber resultante. Y entonces la molécula será polar. Aitor, enciende la luz, por favor. El amoníaco. Explico el amoníaco y luego preguntas, Miguel. ¿Sí? Estaba en el vértice de una pirámide de nitrógeno, ¿verdad? Lo vimos ayer. Los tres momentos dipolares. Mu, mu y mu. ¿Sí? La suma de estos tres va a ser esta. Luego, ¿en qué caso estamos? Distinto de cero,
polar. Luego, para el problema que vamos a hacer hoy en clase, un problema tipo, en el cual nos van a preguntar la geometría y la polaridad de la molécula. Primero, tendremos que escribir la estructura de Lewis. ¿Para qué? Para poder determinar su geometría. Luego representaremos los momentos dipolares y según el tipo de geometría concluiremos si la molécula es polar o no es polar. ¿De acuerdo? Ya veis que para discutir la polaridad de una molécula previamente debemos saber su geometría. Miquel, ¿qué ibas a preguntar? La pirámide, ¿cuentas también la pirámide trigonal? No, fíjate que no la hemos incluido aquí, ni octaédrica ni bipirámide trigonal, que daría resultante 0, también por cierto, no han solido caer, sí. No han solido caer. Dijiste que a partir de aquí arriba. De ahí arriba, en cuanto a geometría, no en cuanto a polaridad. Sí, pero entonces se nos da la geometría, la polaridad de la puta. No es difícil, efectivamente. ¿Vale? Bien, ahora en el siguiente vídeo voy a analizar un caso particular, que es el del clorometano.